Un gusto saludarlos. Hablaremos de cómo generar una idea de investigación. Comprender el inicio de una investigación, plantear una pregunta de investigación y vamos a practicar mediante ejemplos. Partimos de conocer la estructura de un proyecto de investigación, desde el planteamiento del problema, desde conocer las bases teóricas, desde plantear la hipótesis y las variables de nuestro estudio y qué metodología debe seguir un proyecto de investigación. Además, se debe establecer un cronograma, un presupuesto y las fuentes de información que respaldan todo este proyecto de investigación. Lo primero es cuestionarnos sobre qué idea de investigación vamos a plantear. En base a ello, surge todas las secciones para que nuestro proyecto de investigación sea ejecutable. El inicio de una investigación va a partir de un problema percibido durante la vida cotidiana. Esto va a empezar mediante las ideas o temas generales de interés, ya sea abstractas, subjetivas, y estas pueden ser complejas. Es por ello que uno debe plasmar y refinar esta idea de investigación. Vamos a ver los criterios y las herramientas para refinar esta idea de investigación. La pregunta de investigación busca resolver un problema. ¿Qué problemas han observado últimamente? Cada uno de nosotros nos cuestionamos, como por ejemplo, las moscas en el mercado son muy molestosas. Quisiera saber qué tanto le molesta a los mercaderes. Entonces, esta es una idea de investigación. Sin embargo, se va a evaluar si es realmente un problema, si es necesariamente una problemática novedosa e impactante para la comunidad científica. Algo muy importante es que todas las ideas que se plantean no son realmente un problema, debido a que se debe evaluar diferentes criterios, ya sea de factibilidad, de interés, la parte ética, en fin, otros criterios. El origen de una idea de investigación parte desde la experiencia personal, también cuando hay investigaciones previas, cuando uno revisa literatura científica, cuando asiste a congresos científicos, a conferencias científicas, surgen estas ideas en el cual uno se cuestiona para saber el porqué de esta situación, por qué se da esta enfermedad, por qué se da, por ejemplo, este suceso, explicar la fisiopatología, explicar los factores asociados. Otro punto muy importante es cuando uno conversa con expertos, con investigadores, con otros doctores que ya tienen enfocado un ámbito, una rama a la parte de la investigación, te dan una idea para que puedas tú iniciar un proyecto de investigación. Otro punto muy importante es las prioridades de investigación a nivel nacional, ya que algunas prioridades son diferentes en otros países que el nuestro. Es por ello que se debe conocer cuáles son las problemáticas más resaltantes a nivel nacional y a nivel local. Otro punto muy importante es los campos emergentes y las modas que surgen como problemática de salud nacional o internacional. Las fases de una investigación, en este gráfico muestra 5 fases, desde la concepción de esta idea preliminar hasta el planteamiento de la pregunta y también la planificación, desde comprender la hipótesis, el diseño de medición
el diseño de selección y la población objetivo que voy a aplicar esta pregunta de investigación. Otra fase muy importante es la implementación, comprender cómo se va a recolectar los datos para responder esta pregunta de investigación, esta idea de investigación del proyecto que estoy realizando. La fase 4 corresponde al análisis, cómo voy a interpretar estos datos, cómo voy a analizar los resultados. Y finalmente la comunicación, determinación de estos hallazgos para la publicación de un artículo científico, la publicación en un congreso científico. Entonces, tengo que comprender estas diferentes fases. Una pregunta de investigación es una expresión operativa del problema planteado. Va a marcar un hito importante en el planteamiento de una investigación debido a que toda la estructura que hemos visto se basa en una pregunta de investigación. Aquí, por ejemplo, muestra una identificación del problema de investigación. Primer punto es, ¿por qué es un problema? ¿El accidente cerebrovascular mata o incapacita? ¿Genera costos? ¿Satura el servicio de salud? ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿El accidente cerebrovascular está en las 10 primeras causas de muerte? ¿Tiene alguna solución conocida? ¿Hay alguna literatura ya que fundamente esto a nivel nacional, a nivel internacional? ¿A quién le interesa resolverlo? ¿A los gobiernos locales? ¿A los gobiernos internacionales? ¿A las instituciones de salud pública internacional local? ¿En qué tiempo y dónde podría ser la investigación y el análisis? ¿Hay data actual que responda a la pregunta que yo estoy planteando? ¿O hay vacíos en la literatura científica? ¿Puedo abordar mediante un financiamiento? ¿Tengo el presupuesto para realizar este proyecto de investigación? ¿Cuento con el equipo? Entonces, todas estas preguntas tengo que realizar para establecer la factibilidad de mi investigación. Las características para plantear una buena pregunta de investigación se definen de acuerdo al método Finer. Factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Lo factible es cuando tu investigación presenta lo que es los recursos disponibles, el número de participantes, la experticia del equipo, presenta lo que es tiempo y permite llevar a cabo toda tu pregunta de investigación. Lo interesante, ¿a quién es interesante? ¿Para qué personas? ¿Es interesante para la comunidad científica? ¿Aplicarlo para controlar los problemas de salud? Lo novedoso, ¿aporta algo nuevo? ¿Alguna información distinta? ¿Relevante? ¿No se requiere algo complementario a lo ya establecido? Entonces se debe evaluar a este punto si el impacto que va a tener la información que vas a brindar. La parte ética, su ejecución debe tener una aprobación por un comité de ética, debe seguir estándares establecidos de acuerdo a las normas internacionales para los diferentes proyectos. Se debe establecer un consentimiento informado para los participantes o no requiere. Entonces, este punto también se debe evaluar bien.
Lo relevante, pensar si la pregunta es respondida, si los conocimientos científicos y las líneas de investigación y los cambios de la práctica clínica se abordan en base a la información que estás brindando con tu pregunta de investigación. Y lo que es la herramienta Pico va a servir también como componente de la pregunta clínica, y este es originario de la medicina basada en evidencia. La mayoría de las preguntas de investigación en salud se abordan mediante la herramienta Pico. La P de población, los pacientes, los grupos, el estadio de la enfermedad, las comorbilidades. La I de intervención, cuál es el factor pronóstico, el agente etiológico, la prueba diagnóstica. La C de comparador, se refiere a alguna alternativa de intervención en el estudio. Por ejemplo, también cuando hay un tratamiento habitual o un placebo. La O de outcome o resultados. Los investigadores han planificado los diseños de estudio acorde a la intervención. Si hay una intervención, se puede establecer que es experimental. Si hay una asignación al azar, en este caso es un ensayo clínico aleatorizado. Y si no lo hay, es cuasi experimental. A diferencia, por ejemplo, cuando no hay una planificación de intervención, es observacional. Se va a evaluar la relación entre estas variables. Si hay esta relación entre estas variables, un estudio analítico. Si no lo hay, es un estudio descriptivo. En la evaluación del estudio analítico, se ve el tiempo de medición de las variables. Si primero se mide la exposición y luego el desenlace, se le conoce como un estudio de corte. Si se miden a la vez la exposición y el desenlace, se le conoce como estudio transversal. Pero si se mide el desenlace primero y luego se averigua la exposición, se conoce como un caso y control. Aquí podemos establecer tanto la pregunta Pico para estudios experimentales y cuasi experimentales y la pregunta PECO, población, exposición, comparador y outcome, para estudios observacionales analíticos y para estudios observacionales descriptivos, tanto con población y resultado. Aquí vamos a formular la pregunta de investigación. ¿Qué vamos a medir? ¿En quiénes vamos a medir? ¿Dónde? ¿Cuándo? Contestando estas preguntas me permite organizar mejor mi idea de investigación para mi proyecto de investigación. ¿Qué vamos a medir? La asociación entre usar alcohol antes de las relaciones sexuales y la prevalencia de VIH e ITS. ¿En quiénes? En hombres marginalizados. Aquí podemos evidenciar tanto la pregunta planteada. ¿Existe asociación entre el consumo de alcohol antes del acto sexual y la prevalencia de VIH y ITS en hombres marginalizados en 3 ciudades del Perú? Establecemos la población hombres marginalizados. ¿Dónde? En Trujillo, Chiclayo, Lima, Perú. ¿Cuándo se va a abordar esta pregunta de investigación? En el año durante 2022. ¿Qué es lo que se va a medir? Se va a medir el usar alcohol antes de las relaciones sexuales y la prevalencia de VIH e ITS. Los ejemplos
En base a esta pregunta de investigación, ¿existe asociación entre el consumo de cigarrillos y el infarto agudo de miocardio en varones mayores de 40 años? Aquí podemos observar la población que son los varones mayores de 40 años. La intervención, el tabaquismo, la C de comparador, en este caso el no usar tabaco, los resultados, el infarto agudo de miocardio. Otro ejemplo, existe asociación entre la deficiencia de vitamina D y la obesidad en adultos eutiroideos no diabéticos. La población va a estar definida por adultos eutiroideos no diabéticos. La intervención, deficiencia de vitamina D, el comparador, no hay una deficiencia de vitamina D, los resultados, la obesidad. Y finalmente, en varones, hacerse la vasectomía incrementa el riesgo de tener cáncer testicular en el futuro. La población son los varones, la intervención es la vasectomía, el comparador no va a tener, y el resultado es el riesgo de tener cáncer testicular. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.